Monterrey, una ciudad que presume de trabajar duro, una ciudad que aprendió a confundir el cansancio con el éxito. Esta es la historia de lo que le pasa a un cuerpo y a una mente cuando no pueden más. Una historia que, en México, ya no le pertenece a unos pocos. El burnout no aparece de un día para otro, llega poco a poco. Una noche sin dormir por un entregable, una reunión que se extiende a las 9 de la noche, un fin de semana que nunca llega a ser. La Organización Mundial de la Salud lo reconoció formalmente en 2019 como un fenómeno laboral crónico, pero en México ya llevábamos mucho tiempo viviéndolo sin tener nombre para describirlo. Y dentro de ese panorama nacional, Monterrey carga con algo adicional, una cultura que convirtió el trabajo en identidad. Aquí parar se lee como perder. Hice una encuesta a más de 40 personas que viven o trabajaron en esta ciudad. Lo que encontré confirma lo que muchos ya sospechaban. Llegó un punto en que cerrar los ojos en la noche no era descansar, era entrar en pánico. Los pendientes del día siguiente aparecían solos, las posibles respuestas de mi jefa, todo. Sentía un dolor en el pecho que no me dejaba respirar bien. No podía dormir y tampoco podía no dormir. Estaba atrapado en ese lugar. Cuando el cuerpo ya no puede más, empieza a hablar y lo hace a través del dolor. El burnout no solo es cansancio, es cuando el sistema nervioso deja de distinguir entre la amenaza real y la bandeja de entrada del correo. El IMSS registró más de 130,000 incapacidades por depresión relacionada al estrés laboral entre el 2010 y el 2018. Y los expertos dicen que eso es solo la punta del iceberg. La mayoría nunca pide ayuda formal. Monterrey construyó parte de su identidad sobre la figura del trabajador incansable, el que llega primero, el que se queda más tarde, el que no pide días libres. Esa cultura tiene consecuencias. No son opiniones, son datos. En mi encuesta, varias personas mencionaron que el tráfico, la presión social y la cultura de competencia entre colegas son factores particulares de Monterrey que agravan el agotamiento. Y hay algo que se repite, la dificultad de hablar del tema. En muchos espacios laborales, reconocer que estás al límite sigue siendo visto como falta de profesionalismo. Soy de fuera de Monterrey. Esa cultura de empuje, desde lejos, se ve sumamente atractiva.
Pero llevo más de 20 años aquí, mis hijos crecieron aquí, y esa misma cultura termina pasando factura. No es inmediato, se va acumulando. En todos los trabajos que he tenido siempre se siente esa competencia. Siempre estás persiguiendo el siguiente puesto, el siguiente carro, el siguiente logro, y nunca es suficiente. Hay grupos que cargan con el peso laboral de forma desproporcionada. Las mujeres y la generación Z encabezan los casos más frecuentes de burnout, de acuerdo con el informe de Vogue del 2025. En mi encuesta, aparece un patrón que muchas personas reconocen. El burnout se agrava cuando el trabajo se suma a responsabilidades de cuidado, hijos, familia, la doble jornada que no aparece en ningún contrato. Me convertí en mamá mientras seguía con el mismo ritmo de trabajo. Los viajes, las auditorías, las entregas. Nadie ajustó la carga. Yo tenía que ajustarme a todo. Llegó un momento en que ya no podía más con ninguna de las dos cosas. Y en el trabajo eso no lo veían como un problema del sistema, sino como un problema mío. El burnout no afecta a todos por igual. Y reconocer eso no es quejarse. Es el primer paso para cambiar las condiciones que lo generan. Cuando pregunté qué habían hecho para manejar el burnout, las respuestas más comunes fueron hablar con alguien de confianza, tomar distancia del trabajo, buscar terapia o apoyo psicológico y en muchos casos cambiar de trabajo. Pero ninguna de esas salidas resuelve el problema de fondo. La pregunta real no es cómo sobrevivir al burnout, es cómo dejar de producirlo. Porque el burnout no es un problema de actitud individual, es el resultado de sistemas que normalizaron lo insostenible. Y cambiarlo requiere algo que va más allá del autocuidado, requiere culturas laborales que traten a las personas como personas, no como recursos. Esta historia no tiene un final resuelto. Hay personas que siguen en ese límite, que trabajan en espacios donde no pueden hablar de cómo están. Pero hay algo que sí podemos hacer. Nombrar lo que pasa. Dejar de normalizar el agotamiento como sinónimo de compromiso. Monterrey puede ser una ciudad que trabaja duro y también puede ser una ciudad que aprende a descansar.